Más allá de tópicos y estereotipos, Bruno Lomas fue mucho más que un intérprete portentoso y un animal del escenario. Fue el pionero y un diestro compositor en una época en la que el rock and roll en español se nutría principalmente de versiones de los referentes norteamericanos de la segunda mitad de los años 50. Llegaría a la cúspide frente al grupo Los Milos, pero serían Los Rockeros la cumbre de su trayectoria. Llegó a estar hasta en el Olympia, el famoso teatro en París en el 64, compartiendo cartel con Stevie Wonder, Dionne Warwick y hasta los Shirelles. Aficionado a coleccionar coches, que conducía a velocidad poco recomendable, súper duro. Llegó a tener más de 20 coches, por eso nunca fue una estrella normal. Vivió entre Valencia y Madrid, pero sería Valencia su luminaria. Se sentía como un rey en Valencia y no tenía una ambición musical desmedida. Sin embargo, su final fue en una carretera, cuando su coche favorito se encontró de frente contra un camión. Era 1990 y aquel insuceso de tráfico automovilístico acabaría de una vez por todas de una carrera que justo en ese momento avistaba repunte. Además tenía dos motivos grandes para reengancharse en la música. Por fin un disco nuevo, y justo había tenido una apoteósica presentación en Madrid, donde miles de personas le rindieron pleitesía. Llegó a actuar en películas entre 1970 y 1978, luego de misteriosos retiros temporales. Una de esas películas fue titulada Codo con Codo, junto a Maciel y Mickey. Aquel cantante que con la llegada de los Beatles o Bob Dylan hizo que esa sensación de superioridad, de querer hablar inglés a los españoles, aceptaran a los Beatles o a Bob Dylan o a Rolling Stone como los rockeros por excelencia. Así que la música de Bruno comenzó a anclarse en un territorio indefinido y su figura desdibujándose lentamente ante los ojos de sus seguidores. Desde entonces, Lomas decidió que iba a vivir la vida que le quedaba mirando no hacia adelante, sino hacia un pasado cada vez más lejano, replegado en escenarios de ínfima categoría de la costa levantina. Se dedicara a producir noche tras noche el titulado show, Bruno Lomas Show, un espectáculo en el que entre monólogos y monólogos interpretaba una docena de sus temas más impresionantes sobre un cassette que recogía sus bandas instrumentales. Así que tuvo que ser relegado. Se vio en la obligación de desplegarse a un estatus muy alejado de la estrella que había sido. Además, para entonces, su dinámica vital se había convertido en otra cosa. La caricatura incluiría actuar, a jactarse de una supuesta amistad con Johnny Holiday que solo existía en su cabeza. Empezó a hacer declaraciones públicas sobre su pasión por el ocultismo y empezó a ver ovnis, demasiados elementos como para no entrever un punto final. En 1987, cuando estaba a punto de atravesar la barrera de los 50 años, lo habían invitado a participar en un programa televisivo. ¿Qué noche la de aquel año se llamaba? Allí Bruno demostró ante las cámaras que pocos cantantes podrían aguantarle el pulso al tiempo. Inesperadamente, se situó en una posición ventajosa para el rescate de su propia carrera. Pero esto nunca llegaría, porque una cálida noche de agosto de 1990, el cantante puso al volante de su Mercedes para acercarse a una localidad valenciana donde iba a tener lugar la enésima etapa del Bruno Lomas Show. Nunca llegó a su destino. Fue incapaz de esquivar aquel camión sin luces que estaba en el arcén. Era como si su destino estuviera condenado a la oscuridad, al olvido. Incluso ni su partida levantó grandes muestras de duelo, pero sí la noticia que alcanzó portadas en algunas revistas del corazón. Pero aún su partida
aún reservaba a Bruno Lomas una última paradoja que, forzando el destino, no sería difícil de entender. Su última morada reposa en Shativa, lugar que iba a coger su última morada. Los operarios se dieron cuenta que sus despojos no estaban en el lugar reservado, así que bajo un calor apabullante, los pocos asistentes que llegaron a aquel lugar a darle la última despedida a Bruno tuvieron que esperar a que se arrancara del mismo herraje el crucifijo para intentar encajar en él los despojos del cantante, dejando claro que hasta el último momento Bruno había desbordado todos los límites imaginables. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video de un cantante que el destino condenó a ser olvidado, Bruno Lomas. Así que una vez más, gracias. Y somos 007 Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacido como Emilio Baldoví Menéndez en Játiva, ese pequeño municipio de la Comunidad Valenciana, un 14 de junio de 1940. Hijo de un médico militar, estudiaría en los mejores colegios religiosos. Al terminar la escuela, decidió iniciar una carrera universitaria. Escogería la Universidad de Valencia y acabaría estudiando Derecho cuando solo tenía 17 años. Aquel joven, Emilio Baldoví. Hasta aquí el guión, hasta el pie de la letra. Solo que aquel muchacho cuyo primer acto de rebeldía en su casa fue largarse de la universidad y abrirse su sueño. Desde Norteamérica había llegado la figura de Elvis Presley, la de James Dean, los sonidos del rock y el azul denim de los pantalones vaqueros. Eran los años 50 y conoce a otros amigos con el mismo gusto del rock. Eran los tiempos del franquismo y aquellos jóvenes pioneros del rock que irónicamente hacían parte de la burguesía. Organizaría un grupo llamado Los Milos, uniformados con chaqueta y pantalón de cuero negro, imitando al modelo del rockero Gene Vincent. Sobresalen en el horizonte musical de aquella época, donde lo más osado hasta entonces había sido los chalecos rojos del dúo dinámico. Pero Bruno Lomas, a diferencia del dúo dinámico y más tarde Miguel Ríos, resulta diferente a todos. Destila esa mezcla seductora de deseo y juventud, como mandaban los cánones del rock and roll. Ese aspecto de canalla, pero de buen parecer. Pero no era tan canalla, solamente le gustaban los coches y tomar. Aquel estilo musical y fuerza juvenil harían que las presentaciones con el grupo, Los Milos, acabasen con el público invadiendo el escenario. Era una locura, dirían algunos. Hasta poseía en aquella época su propio club de fans. Las Milongas se llamaban. Teddy Girl, Baila el Rock Conmigo, Show Baby y ese Bebop fueron sus discos que más pegaron en aquella época. Aquellas canciones que eran como talismán, pegajosos. Más tarde se irían a París, sí, París, de Tinto y Rosas, Escasez y Bohemia. Tiempos de descubrimiento de lugares míticos como el Club Golf Drought, residencia oficial del rock francés. Sería en enero de 1967 en Barcelona su mejor momento. Haría el primer álbum de la música española grabado en vivo. Era rock. La imagen de un cantante rebelde en la portada del disco remite a la iconografía de los grandes de la música, estrellas internacionales cara a cara con el público. Sin embargo, después de estar en la cima, pronto llegaría el ocaso. Y no era precisamente Norman Desmond, aquella mítica actriz del cine mudo que al pasar al cine sonoro prácticamente quedaba relegada al ostracismo. No era ella, ni era la película Sunset Boulevard de Billy Wilder,
Era ahora Bruno Lomas. Después de aquel periodo benigno, el cantante desciende vertiginosamente al final de los 60. Un periodo de decadencia. Al entrar los 70, un casi olvidado Bruno Lomas había dejado olvidado aquel triunfo en el Festival de la Canción del Mediterráneo. Y mucho más atrás, su actuación convertida con el paso del tiempo en legendaria en el portaaviones norteamericano Youth Forrestal, anclado en el puerto de Valencia, con las gorras de la tripulación volando al compás de White Say, The Right Charlies, interpretado por Bruno. Nuevos rumbos en la música popular parecían haber dejado descolocado al cantante que trata de adaptarse en medio de la servidumbre de chicas de la noche. Salidas nocturnas entonces empezaron en la vida de Bruno Lomas y empezó a descuidar su carrera profesional. Sus insucesos automovilísticos parecían ocupar más espacio en la prensa que su propia carrera musical. Por eso los últimos años de su vida el cantante los vive confinado en su apartamento de la playa de Pobla de Farnals, cerca de Valencia, junto a sus amigos. Su Rat Pack doméstico exprimía sus días entre comilonas y fiestas en la piscina comunitaria. Más de una mañana algún vecino observa sobre la piscina montones de billetes flotando, testigos de la última juerga. De vez en cuando una actuación le hacía salir de su refugio a bordo de su viejo Mercedes, cargado con su maletín y playbacks como único acompañamiento para algún toque. Atrás quedó un fugaz regreso televisivo junto a Miguel Ríos, que era la cara triunfante del rock and roll a finales de los 70 y parte de los 80. Eso quedaría claro en aquel programa. ¡Qué noche la de aquel año! La figura pimpante y saltarina de Miguel Ríos quedaría ensombrecida por el viejo maestro, que a pesar de los kilos de más todavía exhibía aquellas fuerzas que ponía en pie a la butaca de la gente. En esa cuesta abajo, sin casa discográfica ni interés por parte de la industria musical, recibirá como un último aliento el tributo de la nueva generación junto al grupo Seguridad Social que lideraba José Manuel Casañ. Pero no había tiempo para un regreso triunfal, porque la tarde del 17 de agosto del 90, ese viejo Mercedes deportivo de Bruno Lomas tenía un insuceso contra un camión aparcado en la calzada de la autopista y sin luces. Bruno no lo vio y perecería a las pocas horas en el Hospital La Fe. Irónicamente, aquel mismo destino que lo había señalado para llevar la corona del rock and roll en español y lo había convertido después en un outsider de la música, lo devolvía irónicamente como la leyenda de un fantasma. Y esperamos que te haya gustado este interesante video de un hombre que lo dio todo por la música, que no tuvo hijos y no se casó, pues para él la música lo era todo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas,